buenas tardes amigos, como siempre es un gusto, un placer compartir esta jornada con ustedes, la jornada del sábado de Propuesta Final. Hoy desde los estudios de la Super 7, EN Television y 14 TV, aquí estamos para compartir un contenido súper interesante, los temas principales, la propuesta cultural de este día, de este sábado, con Jonathan de Olio. Estaremos entonces compartiéndola como siempre con todos ustedes. La seguridad ciudadana es uno de los temas principales que ataca a los dominicanos. Será mi comentario principal de este día. Mantenga la sintonía, ya regresamos. Partido de la Liberación Dominicana, que fue sacado del poder de manera vergonzosa en el año 2020. La realidad de la Fuerza del Pueblo, un partido en construcción, con un liderazgo fuerte, sobre todo en la figura de su presidente y del visible candidato a la presidencia por esa organización política, el doctor Leonel Fernández. Bueno, en el juego de la política, entonces cada quien desempeña un papel. El PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista, entre otros, encabezan la oposición. Por lo tanto, desde estas organizaciones políticas, el ejercicio de del desempeño de las actividades políticas deben ir en la dirección de fundamentar proyectos, ideas y sobre todo estar pendiente a lo bueno y lo malo que hace el partido de gobierno, que hace el presidente y que hacen los ministros, los directores generales, que hace el aparato del Estado Dominicano, sobre todo la parte que tiene que ver con el Ejecutivo y las instituciones. Ese es el rol de los partidos. De cara a un proceso entonces que nos coloca a 2 años, el proceso del año 2024, hay una serie de cosas que se dan, que hay que ir haciendo, cada uno con su realidad. El PRD con su realidad, el Reformista con su realidad, la Fuerza del Pueblo con su realidad, el PLD con su realidad y el gobierno con el PRM con otra realidad. Ahí se da el juego que cada día más se va tornando mucho más, cada día que pasa se va tornando mucho más agresivo. Y así de particular va a ser el proceso que viene, porque desde los años 90 aquí no se vivía lo que se va a vivir ahora con 3 organizaciones políticas sobre todo. Es una realidad política distinta a la que se vivió entre el PLD, el PRD, a la que se vivió entre el PLD, el PRM en los últimos procesos electorales y anteriormente con el Partido Reformista Social Cristiano. Ese es otro punto que hay que estar al pendiente en la base del análisis que se hace con no solo con la referencia que tenemos en el país, sino cómo se ha dado o cómo se han dado estos procesos políticos en otros países que viven experiencia, que viven coyuntura de manera similar a la que vivimos nosotros en el sistema democrático y de partido político en la República Dominicana de cara a este proceso, de cara al presente, de cara al 2024. La Fuerza del Pueblo es un partido en construcción, se ha alimentado mayormente en una base normal del partido donde se dio el desmembramiento, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Luego ha picado hacia afuera en la sociedad civil, en sectores que no participaban de la política, pero al integrarse otras personas que tampoco participaban de la política. Tengo una experiencia muy reciente porque visité la provincia Sánchez Ramírez y allí hay un señor que se llama Esteban Tiburcio. Esteban fue el rector de la Universidad ITECO, de Cotuí, y se ha integrado a coordinar el sector externo de la Fuerza del Pueblo allí. Bueno, pues con él han pasado una serie de personas que nunca habían participado de la política. Y eso pasa cuando se integran este tipo de perfiles a las organizaciones. Eso es para poner un ejemplo fuera de lo que se da, que la gente ve en Leonel, el líder natural. De hecho, PLDistas que se encuentran en el PLD y lo siguen viendo así,
otro trabajo que tiene que hacer la organización política para diferenciar eso. En ese proceso de la consulta se vivió ciertas cosas y la fuerza del pueblo está consciente. Bueno, pues el Partido de la Liberación Dominicana también tiene un papel que jugar, compactar, estructurar, fortalecer la organización de sus cuadros, tratar de que se le vayan lo menos posible, tratar de sobrevivir, de echar hacia adelante con lo que tienen, tratar de analizar las razones que le sacaron del poder, una especie de mea culpa. Allí públicamente al menos no se ha hecho, porque el líder de esa organización, entre comillas, lo primero que hizo fue culpar a los señoritos de esa organización, tal como le llamó él, recién sacado del poder, y no asumir él la cuota que le correspondía por ser asusado, por ser desplazado de la manera que fueron desplazados del poder, no solo del Ejecutivo, también en el orden de lo municipal y en lo congresional. Pienso, compañeros y la audiencia, que de Danilo Medina no ha salido esa sinceridad con el electorado y mucho menos con los propios miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si eso ha ocurrido, si ustedes lo han sentido así, particularmente yo no lo he sentido. El PRM juega su papel. La cruzada, recuerdo que acompañé al secretario de organización que me invitó a la Junta Central Electoral, ahí coincidí con Héctor Guzmán y otros dirigentes de los principales partidos políticos, cuando se denunciaba la ofensiva del partido de gobierno a 3 años en ese momento del proceso de las elecciones, con más de 5,000 millones de pesos para convencer, motivar, entre comillas, a los alcaldes para que pasen a formar, a cerrar filas con el Partido Revolucionario Moderno. Un asunto vulgar y vergonzoso en el ejercicio de la nueva política, en el ejercicio de gente como el Partido Revolucionario Moderno, llamado a hacer una serie de cosas diferentes, llamado a no repetir los errores de manera abierta y que han hecho tanto daño a la democracia, realizado por el Partido de la Liberación Dominicana, llevado a cabo por el Partido Revolucionario Dominicano y llevado a cabo por el Partido Reformista Social Cristiano. Han repetido viejas prácticas que no aportan nada al fortalecimiento de la democracia ni al fortalecimiento del sistema de partido político. ¿Lo digo yo porque estoy en esta condición ahora? No, lo digo yo porque estoy consciente de esto y he sido coherente siempre en los planteamientos de hacia dónde se debe dirigir el debate, las acciones y el papel que desempeña el liderazgo de los partidos políticos. De ahí entonces que el PRM tiene esa ofensiva por ese lugar. El PRM tiene la gran dificultad de una relación partido-gobierno, gobierno-sociedad, partido-sociedad. Eso ahí deben entonces manejarse de una manera muy cauta, muy táctica, muy estratégica, muy fino y muy delicado. Entonces tienen que jugar ese papel, porque hay que estar en un proceso de reelección prematura por la realidad de los números que son altamente preocupantes para el gobierno, a 2 años de las elecciones, con ciertas facilidades. Lo digo desde que se montó el proceso de la reelección, que no fue ahora. El proceso de la reelección está montado desde febrero de este año. Se montó el proceso de la reelección con el discurso del presidente desde agosto. Bueno, diría yo de que empezaron. Pero ya, a mí me llegó la información esta semana, el pasado lunes, de que ya se tiene el coordinador de campaña del presidente Luis Abinader de la reelección. ¿Quién es? Se lo voy a revelar al final de mi participación. Óigame, y yo dije, Dios mío, tú como presidente y en aspiración, en repostulación inicialmente, porque la reelección yo sé que le va a ser difícil, no es que tú no lo tengas de manera estratégica definido. Ahora, tú agarrar a Héctor Guzmán y tú decirle, Héctor, yo quiero que tú me coordines esta campaña de reelección. A 2 años de ese proceso, tú no sabes el daño que tú le estás haciendo a la institucionalidad
y el daño al que tú te expones como presidente y a lo que tú sometes las instituciones públicas. Ese acto de Santiago que provocó el llamado despertar a la Junta Central Electoral ante esta realidad a la que se estaba enfrentando, el marco jurídico que establece la 33 y la 1519, 3318, fue el detonante, fuera de lo que estén haciendo el resto de los demás partidos políticos, que no hay duda de que hay acciones, realizaciones que van de cara más allá al trabajo normal interno de las organizaciones, sino de cara a un tema político estratégico. Todas las organizaciones políticas. Entonces, el PRM está en esa. Tiene que hilar muy fino, porque tiene que gobernar. Y para garantizar ir a un proceso vencedor, lo primero que tiene que hacer es gobernar y hacerlo bien. Llenar lo más que pueda las expectativas de la gente que le colocó ahí como gobierno. Y se está cumpliendo con lo que prometieron con salud. Se está cumpliendo con lo que prometieron con el plan de seguridad ciudadana. Se está cumpliendo con lo que se prometió en materia de empleo y de generación de riquezas. Se está cumpliendo con la estabilidad macroeconómica. Se está cumpliendo con la política de manejo de las relaciones diplomáticas y comerciales. Se le ha cumplido a la juventud, a la mujer, a los policías, a las enfermeras, a los médicos. Se le ha cumplido. Se le ha cumplido a los estudiantes, a las mujeres, al vendutero que sale diario a trabajar y que quiere salir sin incertidumbre. A la madre que envía a sus hijos al colegio, a las universidades. Se le está cumpliendo, que no tengan que introducirse a los celulares, usted sabe dónde. El gobierno está cumpliendo, está cubriendo estas necesidades por las cuales la gente le votó. Al final, señor presidente, la gente va a evaluar esto para poder, su partido le puede repostular sin problema, para poder reelegirle. La gente le va a evaluar por ahí. Si ustedes y el gobierno están más pendientes al marketing, a propósito de un artículo muy corto pero conciso y preciso de mi amiga Yanesia Espinal de esta semana, si ustedes están creyendo más en el marketing que posicionar con el aparato de la comunicación que ustedes tienen a su favor algunas ideas por encima de la realidad, de los hechos, de la verdad, bueno, ya ustedes sabrán a qué exponerse de cara al proceso. El PLD, de su lado, esto es el PRM, el PLD de su lado hace un esfuerzo, juega un papel. La tiene bastante difícil porque ahora el líder de la organización no es el líder real. O sea, Abel se supone que debe encarar, debe enfrentar, debe encabezar el liderazgo de esa organización política, todos los cuadros, todo lo que se da. Recuerde que involucra, compromete su figura, porque es el candidato, ¿verdad?, que tendrá que ser refrendado cuando se abra el proceso establecido legalmente, pero sabemos que es el candidato, si el tiempo así lo permite. Todo gira en torno a él, no a Danilo Medina. Esa es otra realidad que vive el PLD, porque una parte, en vez de despachar con Abel, despachan con Danilo. Entonces allí se cruza. Hay una serie de cosas que se dieron esta semana, que se dieron a espalda, se dieron sin el consentimiento de Abel, para que ustedes tengan una sola idea de la dificultad que vive esa organización política. Se da el proceso de consulta, se generan los descontentos y se generan expectativas que tenían personas. Y es normal que se dé entonces que siga el sangrado que vive esa organización política. Irán a la Fuerza del Pueblo, irán al PRM, algunos se quedan independientes, pero ¿quién independiente? Aquí cada quien sabe que tiene que alinearse con una organización política. Siempre lo decía yo cuando atacaba a los denominados independientes de la Marcha Verde, que al final tenían todos sus intereses. ¿Con quién? Inicialmente con el PRM, y ahí están todos enganchados en el gobierno. Era simplemente una manipulación y jugando con la mente del dominicano de manera vulgar y de manera perversa, y que uno se lo desnudaba y decían que no, y hoy están. Son funcionarios, algunos en el área de los pajones, otros están en el exterior, y etcétera, etcétera. Pero ahí están, y esa es una realidad que se vivió y que se vive. Esa es una situación difícil que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana. Este año tiraron la bola, esta semana que digo,
de que se le estaba inscribiendo gente sin su consentimiento. Pero mire, cuando le renuncia a Julio César Valentín, junto a qué sé yo cuántos alcaldes, miembros de la dirección del comité político, del comité central, direcciones de intermedio, gente, alcalde, directores de distritos, en todo el país, sobre todo en la zona norte, cuando le renuncia un cuadro, sean cual sea sus orígenes, pero un cuadro de Santo Domingo Este, se llama Francisco Baret o Francis Gas, cuando le renuncia a Nildo César, más que sé yo cuánto, regidores en Hondo Valle, aunque Nildo César ya sabíamos que tenía esa decisión tomada, el resto de los regidores no. Cuando renuncia el presidente de su entonces el efecto boomerang, porque le ha afectado más de la realidad. Una parte abrazada con un empuje desde el gobierno, pero hay que tratar de distraer la atención de la gente sobre la realidad que vive. El PLD sigue sin asumir la realidad política que vive. Eso lo entiendo, ese es mi punto de vista. Ojalá que la confrontación de las ideas con ustedes y cuando abramos los teléfonos, la gente pueda expresar algo diferente a lo que yo creo y seguirá siendo así. Aparte de que una mayoría está cifrando sus esperanzas tanto en Leonel Fernández, en la Fuerza del Pueblo y en el partido de gobierno. Esa será otra realidad, que si el PLD no lo entiende, si no trabaja, esta semana había gente del PLD enfrentada con gente de la Fuerza del Pueblo, digo yo, pero estamos jugando a la misma y que solamente favorece al partido de gobierno. Todo lo que puedan hacer que disminuya, que debilite a los partidos de oposición, ustedes saben a quién favorece, al PRM y a Luis Abinader. Entonces, ojalá que lo puedan ver así, que cada quien juegue su papel, que el PLD entienda que ha pasado un ciclo histórico, que el PLD entienda que las esperanzas del pueblo dominicano de cara a las elecciones están cifradas sobre todo, entre otras, contrario al proceso del 2020, en quién es esa figura que representa garantizar la estabilidad de este país, garantizar el retorno de empleos, garantizar el retorno a comer barato, garantizar la estabilidad macroeconómica, garantizar que la gente pueda tener acceso a la salud, garantizar que aquí la gente no viva con el miedo, con la incertidumbre que nos arropa hoy en materia de seguridad ciudadana. La gente estará viendo esto, contrario a quién era que representaba meter a la gente preso, quién era que representaba a los más serios y quién eran los corruptos y quiénes estaban a favor y en contra de la impunidad. En eso se basó la campaña del año 2020. Ahora no, ahora es distinto. Es tan distinto que lo que abrazaban ese discurso, ahora una mayoría de ellos están robando más en este gobierno que lo que robaban en el Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que ustedes lo vean así, es mi punto de vista. Finalmente, a propósito de las posiciones tanto del PLD como de miembros, dirigentes de la Fuerza del Pueblo, yo voy a concluir con el punto de vista más sensato que he visto en medio del debate, aunque no se refirió directamente a la situación y a lo que se quiso generar, es el secretario de organización de la Fuerza del Pueblo y la persona que ha encabezado todo el engranaje de la construcción, de la organización y del padrón a propósito de los cuestionamientos. Me refiero al secretario de organización, Bautista Antonio Rojas Gómez, Bauta Rojas, que posteó ayer en su cuenta de Twitter: en la Fuerza del Pueblo no hay espacio para la distracción. Sigamos organizando el partido que construye la esperanza nacional. Continuemos la jornada nacional de afiliación. Nosotros tenemos la responsabilidad de convertir en realidad el deseo de la mayoría, que es Leonel presidente en el 2024. Bien amigos, vamos entonces a la pausa.